Bueno, buenos días para ustedes. Que estén bien. Buenos días a la gente de Ciudad que está detrás de las pantallas. Bueno, vamos a ir comenzando así, no les quito tanto tiempo. Básicamente todo lo que yo monté acá es de lo gaming básico que hay acá en Fast Tracks. Esta es la primera, no sé si de muchas, de las capacitaciones gamer que puede llegar a ver, pero me gustaría empezar así con lo básico y para lo que a ustedes les pueda servir. Igual siempre va a haber quien pueda consultar y demás sobre alguna duda que tengan, ¿verdad? Entonces vamos a ir empezando nomás despacito para que yo también pueda ir explicándoles. Y yo tengo una serie de contenidos, ¿verdad?, que quiero tratar acá con ustedes. Voy a hacer que corra el PowerPoint para que también vayan viendo lo que tengo para ustedes. Quiero tratar primeramente el tema de volante, ya que es lo más innovador que tenemos ahora mismo, ¿verdad? También explicarles a ustedes también cómo funciona, ya que tuve ya la posibilidad de probar y de quitarle todo el jugo que se puede ver. Y si podemos seguir con la siguiente fase para ir hablando. Tenemos dos modelos, ¿verdad?, que son el JS87, la versión más básica de volante, y la JS90, que es la neoprena que está acá preparada. Esto yo después le voy a dejar probar a ustedes para que puedan, acá ya está el juego abierto y lastimosamente solamente la gente de Asunción va a poder probar. Pero bueno, con estos volantes en ambos modelos tenemos diferentes teclas, ¿verdad?, que podrían ser como un mando en caso de estar jugando con el Play, con cosas así, ¿verdad? Que a veces al conectar el volante ya usamos directamente como control y direccionamos los menús, ¿verdad?, para ir configurando los volantes, ¿verdad? Con el JS087 tenemos un soporte de 6 ventosas, ¿verdad?, que son, estas son las ventosas, para que puedan ver, es la parte de, se pega nada más por la mesa, y aparte este tiene un soporte de fijación, ¿verdad?, que es con una llave que se va incrustando, ¿verdad?, pero necesitas un agujero para poder colocar esa forma, ¿verdad? Ya con el JS90 tenemos un soporte que va directamente a la mesa y que tiene su llave de ajuste acá nada más, ¿verdad? Y abrís y básicamente le enganchás y listo, ya queda, ¿verdad? Tema de pedales, tenemos, este es el pedal de JS87, ¿verdad? Tiene este accesorio que le hace más largo, tiene para que básicamente, ¿verdad? Aparte con el JS90, que está ahí abajo, tenemos directamente ese modelo de pedal, ¿verdad?, que ven ahí abajo, que es un poquito más grande y un poquito más cómodo, ¿verdad?, a la hora de querer simular, ¿verdad? A diferencia, quiero que tengan muy en cuenta un detalle con los dos volantes, ¿verdad? En la caja dice que gira a tal grado, ¿verdad? Este creo que dice 180 grados y este dice 270 grados, que es el negro, ¿verdad? Acá, como pueden ver, yo puse lo que es de verdad, ¿verdad? El volante JS90, que es el negro, que es el más equipado, tira un total de 135 por lado. El total es 270. Pero si yo, por ejemplo, me voy a comprar el volante, yo leo ese 270 y yo voy a entender que es 270 por lado, ¿verdad? Pero el volante solamente gira hasta acá. Y para simular, para jugar un juego simulador, necesitas que gire bien el volante. Los famosos 360 grados por lado, ¿verdad? Para simular eso necesitamos eso, pero es configurable, es adaptable. Yo la adapté completamente a este juego que es un simulador, justamente. Y súper bien, por suerte súper bien. Con el JS087 solamente tenemos 90 grados, que sería la mitad del volante nada más. Para que puedan ver. Solamente gira hasta la mitad, ¿verdad? Y esa es la diferencia más llamativa que tenemos entre estos, ¿verdad? Aparte de la calidad, ¿verdad? La calidad de material del JS90 con el JS87 es muy, la verdad que es muy grande, como así para decirte, porque con este tenemos el control de sensibilidad acá en el volante, que nos permite configurar súper bien y que quede bien al tacto con un simulador, ya sea de camión, ya sea de carrera, ya sea el famoso Fórmula 1. Sí, con este vamos a poder jugar, por ejemplo, juegos como Fórmula 1, que es lo que más se juega hoy en día, con un volante, ¿verdad? Y como este ya es la versión más económica, en base a la más equipada,
Esta, por ejemplo, pueden recomendar para un juego como ese, ¿verdad? Que la Fórmula 1 solamente gira una vez por lado. Pero si en base a este volante va más para simuladores y cosas así que le va a ir genial. Entonces, por ejemplo, el JS90 tenemos una amplia compatibilidad en realidad con mayores consolas, como por ejemplo, es compatible también con teléfonos, ¿verdad? Con teléfonos Android. Tiene una entrada micro USB, no es USB-C. Desconozco si es que podría llegar a ser USB-C, pero habría que probar, ¿verdad? Pero con Android en sí, con el cable que trae la caja, que es el micro USB, funciona. Con juegos ya sea para teléfono, pero mayormente lo que se quiere más para Play o cualquier tipo de consola como la PC, ¿verdad? Y esa es más nada la diferencia entre estos volantes. El JS90 es mucho más equipado, mucho más realístico y es mucho más recomendable, ¿verdad? Que ya la versión más económica, que es la JS87, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre este tema? Para aclarar nomás del lado comercial, ¿verdad? Las diferencias se dan en cualquier tipo de productos gaming. Ya, uno tiene una gama de entrada y otro tiene otra gama. Y hay diferentes segmentos y costos, así que los dos volantes son recomendados para ciertos segmentos, claro, ¿verdad? Eso es lo que quería aclarar. Es así mismo como decís. Ya con el JS87 tenemos la versión de entrada y la versión de gama alta, en este caso tenemos con la versión JS90, ¿verdad? Que nos ofrece muchas más cosas y por sobre todo comodidad. ¿Alguno otro que quieran consultar? Buenas. Al hablar de 7 niveles de ajuste de sensibilidad, ¿eso sería la parte de vibración? ¿O algún modelo tiene de vibración? Buen punto, eso no toqué. Hay una tecnología para los volantes que se llama Force Feedback, que es básicamente lo que vendría a ser la vibración, ¿verdad? Para que sea un poquito más real el juego. El JS90 tiene el Force Feedback, pero el JS87 no. Esa también es una diferencia muy grande. Por la caja de este también luego ya hice volante con Force Feedback, que es un detalle muy generalizado. El tema de la sensibilidad es más para el volante, ¿verdad? Que tiene 7 tipos de sensibilidades en caso de que no encuentres la sensibilidad del volante. Porque vos la idea es que cuando gires el volante, este también gire contigo, para que sea buen tacto, ¿verdad? Porque no tiene sentido que yo gire todo y todavía no giro en el juego, ¿verdad? Entonces va más por ese lado el tema de la sensibilidad que cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda que quieran? Tengo un cliente gamer que justamente le pasé para que tengan en cuenta y lo que me comentó, lo que me dijo es que no tiene embrague, pedal y tercer pedal. Pues, o sea, yo la verdad que mucho no entiendo de eso, pero es lo que me dijo. Está bien, está bien. Los volantes más equipados ya vienen ya con lo que vendría a ser gama alta, como ya para simular, vendrían a ser ya los que tienen embrague. Y normalmente con los volantes en sí solamente viene volante y pedal. El cambio se compra aparte. Tenemos marcas en nuestras competencias que son así, ¿verdad? Que hay un modelo en específico que es el Logitech G29, ¿verdad? Viene volante, pedal. Y aparte se compra el cambio para completar tu kit. No. El cambio sí. Sí. Pero este ya tiene un cambio, es me olvidé de tocar. Tiene un cambio semiautomático que vos le podés adaptar. Por ejemplo, en este caso, yo por ejemplo le voy a adaptar para que se vaya hacia adelante y me ponga en primera. Vuelve hacia atrás, me pone en neutro. Si pongo otra vez atrás, me pone en reversa. Todo es configurable para lo que vos necesites, ¿verdad? Sí, a la hora de jugar, por ejemplo, necesitamos configurar el freno de mano, pero no hay forma de configurar el freno de mano, ya que estos volantes te detectan como si fuese un control de Xbox 360. ¿Verdad? Y una vez que vos tocas cualquier tecla del mando mientras estás jugando el juego, ¿verdad? Te deshabilita lo que vendría a ser la dirección del volante. O sea, si yo toco, por ejemplo, el analógico, el volante no me gira, ¿ves? Entonces después un dato vuelve a responder. Porque detecta como un control de Xbox. Ese también es el tema. Pero, como por así decirte,
Tiene también las palancas de acá atrás, que son para cambio. Normalmente son los cambios secuenciales. Que funcionan súper bien, ¿verdad? Que son todos configurables en estos volantes. Tanto el JS87, que también tiene las palancas de cambio secuencial, como el JS90. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra duda? ¿Algún detalle que quieran decir? Por ejemplo, que es un cliente re gamer, porque hasta ahora no logro convencer por lo menos para que tenga ahí en su local. Y sí, con Mauri nos vamos, te juro, nos vamos los dos. Y hay que ver para explicarle al cliente, ¿verdad?, qué funcionalidades tiene el volante, ¿verdad? Mucho no especifica, pero sí hay juegos en específico, ya que la gente que va a comprar un volante sabe que va a usar el volante con ese juego, ¿verdad? Ya hay juegos específicos y justamente la gente compra acorde a sus necesidades, ¿verdad? Sí. Hay que explicarle básicamente qué es lo que tiene ese volante, qué es lo que le podemos ofrecer y todo lo demás para que puedan también conocer la marca y conocer que no es tampoco un volante básico. Ya va para competencia con gamas medias, porque por la calidad que tiene y por las funcionalidades que no es nada malo, la verdad, funciona súper bien y ustedes van a poder probar, ¿verdad?, y quitarse sus propias conclusiones con el juego que ya les dejé preparado. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir avanzando entonces, así para seguir con la siguiente fase. Voy a tocar el tema de los ensamblados, ¿verdad? Que mucha gente a veces pregunta qué tarjeta le puedo colocar a tal PC gamer, qué procesador, que cuando lleva hidrocooling, que qué gabinete tengo que poner. Básicamente es un tema que el cliente sabe también cuándo va a comprar, ¿verdad? Yo le puse ejemplos acá, esto va a ser un material que yo les voy a facilitar. Yo le puse ejemplos aquí, ¿verdad? Que por ejemplo, una PC de gama baja, ¿verdad? Tenemos con la GT 1030, PC gama media con una GTX 1660 y PC gama alta con una RTX 3070, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué le pongo esos ejemplos? Porque de ahí parte qué placa utilizar, de ahí parte con qué procesador le vas a acompañar y de ahí parte con qué fuente le vas a colocar a esa computadora, ¿verdad? Entonces, tienen que tener en cuenta ustedes que, por ejemplo, si buscan en nuestro sitio, ¿verdad?, nosotros ya vamos a ir colocando también la información de la fuente, ¿verdad? Por ejemplo, buscan la gráfica 3070 Ti, ¿verdad? Esta gráfica buscan y ven en la información que dice PSU recomendada. Ahí va a figurar la fuente recomendada para esta tarjeta gráfica, ¿verdad? Que por ejemplo podría ser una fuente de 750, ¿verdad? Que es lo que precisa la tarjeta gráfica. Cuando hablamos de fuente, tenemos que mirar nuestra tarjeta gráfica ante cualquier otra cosa, ya que es lo que más energía precisa y es lo que hay que darle para que también cumpla con su funcionalidad, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de procesadores, ¿verdad? Normalmente acá yo llegué a ver solamente la serie K y F, entre otras en específico que no van, ¿verdad? Pero la K y F, ¿saben, verdad? Cuando hablamos de un procesador con serie K, ¿verdad? Sin cooler. Es un procesador sin cooler y específicamente viene sin cooler porque necesita un tipo de refrigeración más fuerte. Ahí es cuando hablamos de la parte de hidrocooling, ¿verdad? Cuando necesitamos sí o sí ponerle un cooler poderoso que pueda aguantar la temperatura que puede llegar a levantar este procesador, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la serie K hablamos de alto rendimiento. No tiene control de rendimiento, no tiene control de temperatura y puede sobrecalentarse demasiado. Entonces precisa de una fuente de aire más potente cuando hablamos de la serie K. Y cuando hablamos de la serie F es cuando viene sin gráficos integrados y precisamos sí o sí de ponerle una gráfica de la más común hasta la más alta, no importa eso, porque hay procesadores i9
que vienen en F, i7 que vienen en F y que precisan de una gráfica. Esos procesadores están más baratos justamente porque vienen sin gráficos integrados, y esos gráficos integrados que vienen en estos procesadores actualmente ya funcionan para jugar por lo menos en un cierto modo que va para una persona que está empezando y que no tiene un presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de gama baja, ¿verdad? Yo lo coloqué acá en gama baja un tipo de PC, ¿verdad? Tienen que saber que hoy en día para PC gamer en sí, de 8 GB no se baja. 4 GB es básicamente inutilizable y es ya una forma a veces injugable, por así decir, para que tengan en cuenta. Hay gente que sí va a querer porque no le alcanza el presupuesto. Nada más que yo le coloqué esto como ejemplo nomás luego, también lo de la memoria RAM. Va acorde al cliente y acorde al presupuesto. Y siempre cuando van a presupuestar una computadora, lo primero que tienen que saber, antes que nada, es el presupuesto del cliente, ¿verdad? Para ir ofreciéndole las cosas y para ir ofreciéndole todo lo que le puede ir, ¿verdad? También tema de gabinete, cuando hablamos de un gabinete que precise de un hero cooling, ¿verdad? Tienen que ver qué tan grande es, qué dimensiones tiene. Les quiero poner ejemplo los FTX que teníamos, que eran los gabinetes gamer. Esos eran gabinetes bastante chicos y no se podían colocar ningún tipo de hero cooling. Se podían solamente colocar los coolers con disipador, y en dos modelos en específico, por ejemplo, ¿verdad? El FTX 525 creo que era uno, el que tenía la tapa de vidrio. A ese no se le podía colocar ningún tipo de cooler, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta, los gabinetes grandes son los que vienen preparados justamente para colocarle toda esa serie de refrigeración que necesita una computadora y que va a necesitar tu procesador, ¿verdad? En todo caso. Y en sí, toda la computadora entera, incluyéndole a la placa madre y a la gráfica, que tienen que estar totalmente refrigeradas en su momento, ¿verdad? Entonces, ¿tienen algún tipo de consulta en este caso? Ya que hablamos de un tema muy delicado a veces, pero que a veces surgen consultas que nos hacen irnos por otro lado. Para identificar el gabinete que precisamos para ese tipo de componentes en el sistema, ¿cómo podemos identificar si son grandes, medianos, pequeños? En realidad que con el tema de gabinete podemos ver, vienen versiones de torre mid, de mid tower, de full tower y las chicas ya que son básicas, y podés dimensionar tanto con una consulta también en caso de que no sepas. Abajo también tiene sus dimensiones un gabinete en la página web y por la foto, ¿verdad? Que normalmente ya también se logra notar que van a ir algunos ciertos componentes que no van en uno básico, ¿verdad? Normalmente los gabinetes que teníamos preparados para refrigeraciones líquidas en sí eran los gabinetes Gigabyte y Thermaltake, que eran los que más recomendados eran para esos casos, ¿verdad? Y así, esos son estos casos, ¿verdad? ¿Algún tipo de consulta? Acá Daisy consulta si una PC de gama baja, una PC normal, ¿verdad? ¿Sirve también para juegos y para qué tipo de juegos? O sea, si con una PC básica se puede hacer algo. Creo que sus clientes a veces saben más bien qué juegos se juegan hoy en día, ¿verdad? Algunos le piden PC para Fortnite, PC para Valorant, PC para algún juego en específico, ¿verdad? Gracias. Las ideas de partir, ¿verdad? Por ejemplo, para una gama baja, para una gama que en este caso coloqué la GT 1030, por eso, porque justamente tiene 2 GB de procesamiento, es una gráfica ya que puede acaparar ciertos juegos, ¿verdad? Para empezar, de muy bajos fotogramas, ¿verdad? Pero se puede jugar sin ningún problema. Juegos como Valorant, juegos como Fortnite, todos los juegos en sí ya generales que se juegan hoy en día se pueden jugar ya con la PC de gama baja y con esta tarjeta que es la GT 1030, ¿verdad? Ahora, si tu cliente va precisando, por ejemplo, solamente jugar, pero juegos un poco más pesados, ¿verdad? Sin necesidad que en este caso hoy en día que se hace mucho, que son el tema de los directos, el tema de streaming, el tema de procesamiento de un video mucho más, de un juego mucho más pesado, ¿verdad? Esto va para la gama media,
¿verdad? Que puse como recomendación la GTX 1660, ¿verdad? Que va más para tipo de juegos, ¿verdad? Sin necesidad de hacer streaming ni nada, solamente jugar y meterle. Y es por eso que recomendé esta tarjeta para la gama media, ¿verdad? Para necesidades mucho más amplias, ¿verdad? Que una gama baja. Y luego ya está la RTX 3070. Por ejemplo, no coloco la 3090 ni el procesador i9, porque ya son componentes muy de tope de gama que una persona con conocimiento nada más te va a comprar ese tipo de componentes. Porque hasta hoy en día todavía no, para un juego en específico no se llegó a usar el total procesamiento de una i9 o el total uso de una RTX 3090. Entonces, entre lo que más se puede llegar a comprar, lo más accesible, por así decir, para la gama alta, tenemos la 3070, que es una de las más recomendadas. Bueno, para terminar ese tema de juegos y las gamas, podemos tener un referencial de los principales juegos como para que todos los vendedores sepan y puedan decir con propiedad, ok, la gama baja sí te va a servir para este. Los juegos más populares del mercado, ¿verdad? Eso para que nos ayude también. Otra consulta acá de Daisy dice, el gabinete Gigabyte GBC 200G Black sin fuente, 28300. Dice si en ese cabe el hidrocooler. El gabinete Gigabyte C200, ahí sí cabe, es un gabinete mid-tower, ahí cabe la mayoría de hydrocoolers, ¿verdad? Por ejemplo, para que tengan en cuenta, hay hydrocooling que tienen 3 ventiladores y tienen 2 ventiladores. En el mid-tower caben arriba 2 ventiladores de hydrocooling y en el full tower caben 3. Para que tengan en cuenta más o menos las medidas, ¿verdad? Y sí, en el gabinete Gigabyte cabe todo ese tipo de hydrocoolers. Ahora, cuando hablamos de juegos en específico para gama baja, podemos tener juegos como Fortnite, Valorant, Counter, que es lo que más se juega. Por ejemplo, LOL, también que es uno de los juegos más jugados. Tenemos cierto tipo de juegos que se pueden ya jugar con la gama baja, ¿verdad? Pero ahora, si sos una persona que quiere alcanzar mucho más rendimiento, ya vas a optar por algo más caro, ¿verdad? Y por algo más necesario. Todo va acorde a la necesidad del cliente y a lo que pueda comprar. Entonces, ¿algún otro tipo de consulta? ¿La gente de Ciudad del Este no tiene ninguna consulta más? Ok, entonces vamos a seguir avanzando entonces para y no quitarles tanto su tiempo. Cuando hablamos de teclado, ¿verdad? En este caso que es la serie de periféricos, yo quería meterle un poquito el tema en conocimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de un teclado mecánico, yo les dejé ejemplos de un teclado mecánico y un teclado de membrana ahí en la mesa para que puedan después sentir el tacto, ¿verdad? Los teclados mecánicos vienen mucho más preparados para una durabilidad mucho más amplia, acorde al mecanismo que tiene uno de membrana, ¿verdad? Hoy en día se opta más por los mecánicos, ya que los mecánicos, pese a su durabilidad, ayudan a los dedos a no tener un cansancio a comparación de los de membrana, ¿verdad? Que vamos a tener mucho más peso y, como dije, tiene mucha diferencia en la parte de durabilidad. Hablamos de 5 a 10 millones de pulsaciones con el de membrana y 50 millones aproximadamente con el mecánico, ¿verdad? Hay una diferencia muy amplia y eso también quiero que tengan en cuenta para lo que sería entorno gamer, ¿verdad? En el tema de anti-ghosting, por eso resalta acá en el medio, el anti-ghosting también es una referencia muy básica para lo que vendría a ser entre el teclado de membrana y el teclado mecánico, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros presionamos 4 teclas, la quinta ya no podemos presionar o no toma como comando cuando hablamos de un teclado de membrana. En cambio, cuando hablamos de un teclado de membrana, ¿verdad? Por ejemplo, presionamos 4 teclas y la quinta ya no nos suele tomar como un comando o algo así, porque no soporta ese nivel de capacidad de teclas, ¿verdad? Presionadas. Cuando hablamos de un teclado mecánico, normalmente cuando jugamos a veces estamos presionando más de 5 teclas a la vez sin darnos cuenta. Y con el teclado mecánico puedes presionar todas las teclas que quieras, básicamente, en el momento, ¿verdad? Y hablamos de varios switches, ¿verdad? Si podemos correr a la siguiente faceta. Cuando hablamos de switches, hablamos básicamente más que nada de los teclados mecánicos, ¿verdad? Yo en este caso elegí para esta presentación los switches que tenemos hoy en día nosotros, que son con los teclados HyperX, ¿verdad?
tenemos el Switch Red, Switch Aqua y Switch Blue. Por ejemplo, a una diferencia de un teclado gamer para los que tienen, ¿verdad? El switch es lo que va debajo del teclado, básicamente. Y es un mecanismo que, como dije, es un cierto mecanismo de tecla que ayuda mucho a la hora de presenciar, ¿verdad? A la hora de usar. Ya sí, por la comodidad, funcionamiento y velocidad de tecla, ¿verdad? Tenemos cierta velocidad que no tenemos con el de membrana, velocidad de lectura. Y para eso también tenemos los comparativos de los switches, ¿verdad? Hay teclados, hay switches entre que sirven como el más ruidoso, el medio y el más ruidoso. Perdón, el menos ruidoso, por así decir. Que ya sería ya el lineal, que tenemos el switch red, ¿verdad? Que son switches preparados con cierto mecanismo para que hagan menos ruido y también la lectura es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, con el switch blue tenemos una lectura un poco más lenta de lo que vendría a ser la respuesta cuando necesitamos teclear algo rápido que no estamos jugando. El switch blue tiene una lectura muy lenta en comparación del switch red, que es mucho más rápido y va directo al tacto con el switch del teclado, ¿verdad? Da una respuesta mucho más amplia y van a ver esta diferencia en los teclados que tenemos ahí. Ahora, por ejemplo, según lo que viene en stock, solamente tenemos el de Aqua, ¿verdad? Que mucha gente no conoce este switch porque es muy especial, ¿verdad? Es un switch que viene preparado más para lo táctil. Se llama switch táctil básicamente, porque es un switch que suena poco, pero ya a la mitad de la tecla te detecta y te lee. A la mitad de la pulsación. Es como si fuese que estás tocando a lo táctil y te responde lo que querés escribir, ¿verdad? A la hora de la lectura, sí, pero como para jugar, cuando hablamos de jugar, por ejemplo, nos va a servir más un switch red que un switch aqua, ¿verdad? Porque con el switch aqua, como te digo, tenemos un cierto tipo de respuesta, ¿verdad? Que podemos equivocarnos cuando estamos jugando sin querer, sin tener esa necesidad de equivocarnos. Estamos tecleando, sí. Y cuando hablamos del red, sí, es un switch lineal que justamente pulsa directo la tecla que necesitamos y no pulsa ninguna otra sin querer. ¿Tienen alguna duda en base a los teclados, ya sea mecánico y de membrana, que quieran consultar? El ruido va más por gusto. Parte del show, ¿verdad? Hay gente que le gusta el ruido, ¿verdad? Que puede ocasionar un teclado mecánico. Y a base el de membrana, ¿verdad? Hay gente que le gusta el sonido, ¿verdad? Pero no es solo por el sonido. Tiene también su función, ¿verdad? Pero va más por el gusto a veces de una persona. A mí, por ejemplo, me gusta el ruido. Yo voy a elegir un teclado con ruido. Tienen... Todos los teclados mecánicos depende del switch, el ruido. Depende del switch, el ruido y el tiempo de respuesta que tenga, ¿verdad? ¿Hay alguna duda que tengan? Si podemos seguir ya con la siguiente fase. Que en stock tenemos teclados de los... ¿No tenemos los tres tipos? El Aqua. Aqua nada más. Y Thermaltake también. Acuérdense que tenemos Thermaltake también. Pasa los teclados que tenemos, yo más que nada, por ejemplo, los Thermaltake tienen los Switch Blue, ¿verdad? Los que hacen mucho ruido. Todos los teclados de Thermaltake. ¿En stock? Yo manejaba la información de que no, pero en caso de que haya en stock ya saben ya la diferencia de switches y lo que pueden ofrecer, ¿verdad?
Ya a veces también los clientes compran sabiendo esto. Porque es lo acorde a lo que a veces los clientes quieren o a veces lo que necesitan. Sí, están. Están en el sistema, lo dice uno Aqua, Red, Blue. Están en la descripción del producto, están con esos nombres. ¿Está bien? Vamos a seguir entonces con la siguiente faceta, que es el tema del mouse. Quiero hablar brevemente para explicarles. Hay veces que cuando hablamos de mouse gamer hablamos del diseño que tiene y hablamos también de los DPI, que como si un mouse tiene más DPI es más bueno, si es más malo. En realidad es que los gamers promedio usan solamente 800 a 1200 de DPI, ¿verdad? Hay gente en específica que te va a usar, por ejemplo, 9000 de DPI, ya depende del tipo de sensibilidad que quieras, ¿verdad? Pero lo más top, lo más importante de un mouse siempre va a ser el sensor. Tipo de sensor que tiene. Y el sensor más conocido, todos nuestros mouses son ópticos, para que tengan en cuenta. Y uno de los sensores ópticos más conocidos es el Pixar, que es el más bueno, por así decir, del mercado que tenemos hoy en día. Y el Pixar tiene también sus modelos aparte, ¿verdad? Que una persona que va a tener conocimiento de los sensores va a saber qué modelo es este, si qué modelo de Pixar es el otro. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Hay diferentes modelos, diferentes agarres, ¿verdad? Y todos los agarres tienen sus propios nombres y que van acorde a la mano con la necesidad de una persona, ¿verdad? Yo que tengo... Preguntaba nomás si tiene algo que ver el peso. Y el peso tiene mucho que ver en realidad. El mouse nunca puede llegar a ser más pesado, ¿verdad? Porque también hay personas que muñequean mucho y que eso también puede lastimar la muñeca sin que se den cuenta, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver también la parte del mouse y sus propias especificaciones a la hora de la venta, ¿verdad? Tanto el sensor como el DPI, pero más que nada el DPI a veces suele ser un modelo más de marketing, de que tiene más DPI y las personas sin conocimiento van a decir que es más bueno o más malo, ¿verdad? Pero en realidad solamente es cierto tipo de sensibilidad que en algún momento no vamos a usar, ¿verdad? Más que nada usamos un promedio de 800, 1200 o 1600 como máximo, ¿verdad? Y así como hay de 80 personas, 2, 3 te van a usar un DPI mucho más alto, ¿verdad? Hablando de lo que vendría a ser mouse gamer. Y aparte también en calidad hablamos de la cantidad de clics que se pueden llegar a dar. Por ejemplo, con el EVGA X17 tenemos una cantidad de 50 millones de clics aproximadamente. Con el Aorus 20 millones. Y con un mouse un poquito más de gama de entrada tenemos una vía útil de 8 millones de clics, ¿verdad? De eso más que nada quería hablarles. Y vamos a seguir con lo último, que es tema monitor, para que tengan en cuenta el tema de los paneles, ¿verdad? Que va más por Para la parte de mouse, la parte de conectividad, ¿tiene algo que ver que sea USB, que sea HDMI, que sea wire USB? el tema de mouse. Normalmente se recomienda mouse gamer con cable, ¿verdad? Cuando hablamos de mouse wireless, hablamos de un mouse que... Hay mouse wireless hoy en día que ya vienen preparados para el tiempo de respuesta, ¿verdad? Porque están, por ejemplo, los mouse básicos, ¿verdad? Que vienen con un switch muy pequeño, como este, ¿verdad? Que no tiene lo que se necesita para un tiempo de respuesta necesario en caso de que estemos jugando cualquier juego, ¿verdad? Hay, por ejemplo, mouse que vienen con un switch mucho más grande que tiene un tipo de sensor ya que va con el mouse y que le va a ayudar al tiempo de respuesta. Sí, en realidad que todo ya va para ese lado. El tema de competencias y demás, y ya sea lo que fuese que juegues, el tiempo de respuesta es muy importante para la hora de precisión, ¿verdad? Cuando hablamos de precisión hablamos de apuntar y cosas así en ciertos juegos. Ajá. El juego de... Y varía. Hay ciertos juegos en los que se usa la sensibilidad, ya sea un juego como LOL, un juego como Counter o un juego como Fortnite. En todos los juegos depende más de la precisión, en dónde le vas a dar clic. ¿Hay alguna duda que tengan sobre el mouse específica? Y vamos a hablar como último de los paneles del monitor,
¿verdad? Que a veces suele ser un poco más importante. Hoy en día tenemos en el mercado paneles VA, paneles IPS y paneles TN, ya que les coloqué un ejemplo gráfico para que entiendan la diferencia de estos monitores, ¿verdad? Anteriormente los IPS se elegían más por el tema del color, ¿verdad? Pero era un poquito inferior en lo que vendría a ser un panel VA, que viene con menos color, pero viene con un tiempo de respuesta mucho más amplio. Con un tiempo de respuesta mucho más amplio, ¿verdad? Que sirve a la hora de un juego profesional, de un jugador profesional que va a estar jugando, ¿verdad? Y que necesita ese tiempo de respuesta mucho más amplio, de 1 milisegundo, como mayormente suele decir, ¿verdad? Anteriormente los paneles IPS solamente podían tener de 2 a 3 milisegundos de respuesta, ¿verdad? Que hoy en día, después les voy a explicar un último panel para que tengan en cuenta, hoy en día ya el IPS superó a lo que vendría a ser panel VA y panel TN, para que tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de paneles, va acorde al precio, ¿verdad? Los más accesibles son el panel TN, que son los paneles con menos color, pero que vienen ya con una tecnología que ayuda a una persona, ¿verdad? Para el tema de tiempo de respuesta, ¿verdad? Que ayuda mucho más a la hora de atención y a la hora del movimiento del juego, que no haya ese anti-ghosting que conocemos, ¿verdad? Y luego tenemos el panel VA, que es mitad TN, mitad IPS básicamente. Tiene un poco más de color, va asemejándose al IPS y tiene el tiempo de respuesta de un TN, por así decirlo. Pero no suele ser a veces tan recomendado a la hora de vender cuando hablamos, a diferencia del TN, ¿verdad? Pero es un panel mucho más recomendado a la hora de jugar un juego profesionalmente hoy en día, ¿verdad? Por eso, más que nada, vemos hoy que ya vienen ya panel VA o panel Super IPS, que siguiendo la siguiente diapositiva, vamos a ver ese panel. El Super Speed IPS, ¿verdad? Que tenemos ya también con los monitores Gigabyte. Este, por ejemplo, ya tiene el Super Speed IPS, ¿verdad? Que sirve para todo tipo de juegos y tiempo de respuestas. Y les dejo esa cierta información para que ustedes también puedan llevar en cuenta y puedan saber con conocimiento acorde a los monitores, ¿verdad? Que tenemos nosotros, que normalmente son los VA. Ahí les dejé un VA, por ejemplo, que es el de JBC, que tiene panel VA. El del medio es un monitor que antes teníamos, que es el BenQ Zowie, que es de panel TN. Y el de la izquierda es un panel IPS de gama de entrada, que es el de Philips. Y aquí tenemos el Super Speed IPS. Para que tengan en cuenta, tenemos ciertos tipos de modelos de paneles y que puedan ustedes observar físicamente también sus respectivas diferencias, ¿verdad? Y de eso se trata toda la explicación. En realidad que no quería quitarle tanto tiempo, pero sí duró un poco más de lo establecido, de lo previsto. Y quiero saber si tienen algún tipo de consulta acorde a los monitores. Si quieren preguntar cualquier tipo de cosa. El mejor ahora mismo es el Super Speed IPS. Está direccionado para juegos. Justamente se sacó para que supere a los paneles TN y VA, para que sea el más gama, pero es el más caro. Ese también es el tema. Hoy en día hay 3 tipos de paneles, pero el Super IPS ya le reemplaza a los 3 que están. O sea, serían los 3 en uno. Porque ya con IPS pues tenemos la gama completa de colores que se necesita, ¿verdad? Un diseñador normalmente, los monitores IPS están... un monitor IPS o Super Speed IPS están diseñados justamente más para los diseñadores, ¿verdad? Anteriormente se elegían esos monitores por eso, pero ahora que llegaron los Super Speed IPS, se puede usar tanto como para gaming como para lo que vendría a ser diseño gráfico, ¿verdad? Que están muy buenos y ayuda más al diseñador por el tema del panel, que no genera ningún tipo de píxeles a la vista, ¿verdad? Ayuda más a la hora de edición. ¿Hay algún tipo de consulta? ¿Quiénes son los juegos los jugadores profesionales que vos mencionás? ¿Son así que juegan torneos por dinero o cómo es la cuestión, ¿no?
Sí, hay. Justamente hay muchos, ¿verdad?, que optan por eso. Y no solamente por ser profesional, sino más bien para darse el gusto de una buena experiencia de juego, ¿verdad? Em, y entonces vamos direccionados a eso, ¿verdad? A los que quieren más calidad de juego y a los que saben qué es lo que van a necesitar a la hora de jugar y jugar mejor, ¿verdad? Ya sea para un torneo, ya sea de forma online o sea para algo en específico. Siempre a veces jugadores con experiencia saben qué es lo que pueden elegir para tener una mejor experiencia de juego, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Consultas? Ningún tipo de consulta. Bueno, con esto entonces ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Lo que vendría a ser esta primera capacitación de los productos gamer. Sí me expandí mucho, les pido disculpas por la demora. No, solamente les quería explicar básicamente un poco de lo que hay, de lo que tenemos y de lo que puede llegar a servir para cualquier tipo de venta o para que ustedes les sepan explicar también a sus clientes que pueden ofrecerles y con que pueden ayudarles. Porque tenemos una cartera muy amplia en realidad y si me pongo a explicar todo lo que hay no voy a terminar. Y vamos a irnos por parte. Y con esto terminamos entonces lo que vendría a ser esta capacitación y lo que vendría a ser esta explicación de tipos de productos que tenemos ahora mismo. Y básicamente ahora sí va a haber comida, va a haber unos bocaditos para la gente de Asunción. Así que si quieren gozar o disfrutar de eso pueden pasar directamente. Y también les dejo acá ya con el juego iniciado si es que quieran probar. Y vamos a ver todo básicamente. Yo les voy a hacer una demostración para que la gente de Ciudad del Este vea. Punta, informática, gaming, ¿verdad? Entonces no tengan miedo. Y Mauri acá ya para acompañarles a los clientes cuando tengan necesidad. Solo le quería decir y agradecer a la gente de Ciudad del Este el tiempo. Y bueno, vamos cerrando por acá y nos vemos la próxima. La gente de Ciudad del Este va a poder ver también, dejamos una cámara para que puedan ver la percepción del monitor y puedan ver el juego también. Y básicamente si pueden pararse también para ver cómo pueden probar ustedes. Y es básicamente un simulador. Cambio automático, puedes cambiar también vos. Tengo todo, hay todo, tío. Ahora voy a probar más rápido. No, porque es como un simulador, pues. Ahí pueden probar, para los que quieran probar. Meterle. No sé cómo hacer. Es como un auto. Ahí como un auto. ¿Qué tiene? Excelente tu historia. Te amo. Excelente. Excelente. Le aceleramos. Mañana vamos a estar quietos. Cambiar si querés. ¿Cómo cambiar? Ya hace día y todo pequeño,
Casi votó por el. Pero, Hacer la programa con la tarde de todo. nunca me ofrecen nada. Está aprobado, amiguito. Está aprobado. Pero vas a agradecer. No me ofrecen nada, yo no voto. Vamos a agradecer. ¿Por qué no está? No, nuestra compañera Fabiola nomás fue un poco bruta lo grande.